Muy bien, muy bien. Hablaremos hoy acerca de los domos y concretamente de los domos geodésicos y cuál es su importancia hoy en día. Primero comentarles y volver a resaltar seguramente en sus redes, ya muchos han escuchado acerca de lo que pues, le llaman el domo de calor, las olas de calor, la isla de calor, lo que está ocurriendo mucho en las ciudades europeas y ahora también en Norteamérica y México. No se queda exento, México cada vez enfrenta más problemas de calor que están muy asociados también a la forma en cómo construimos. Recordemos que todos estos procesos es una combinación mucho entre lo que hago desde lo local y lo que muchos hacemos hacia lo global, ¿no? Esa frase que dice piensa global, actúa local es correcta porque finalmente también nosotros incidimos en la calidad de nuestro entorno. Parecería también un reto muy grande cuando la gente que vive cerca del mar ve cómo está incrementando su nivel, está robando terreno poco a poco, ¿no? El terreno de sus ancestros, la tierra de sus ancestros, ahora tienen que abandonarla y parecería pues una batalla perdida, en muchos casos sí lo es, en muchos casos sí lo es, ¿no? Pero también hacemos estrategias locales como destrozamos los manglares, ¿no? Afectamos nuestro entorno local, no entendemos cómo la naturaleza crea esos ecosistemas para que nosotros podamos interactuar en ellos. Llegamos, destrozamos y ponemos unas casas de concreto, unos edificios cuadrados, que ellos van juntos intensificando este fenómeno, ¿no? La arquitectura que no responde a su clima demanda energía para que sea un motorcito el que sustituya su falta de inteligencia, su falta de sensibilidad hacia su profesión, porque el conjunto de todos esos arquitectos y constructores que no pensaron en el clima es lo que está creando nuestras ciudades cada vez más inhabitables. Hay muchos temas, muchos temas. El clima también, hoy lo vamos a ver claramente, como una respuesta milenaria, pues, los domos también responden al clima. Una respuesta milenaria con una sabiduría incrustada en piedra, incrustada en hielo, que la perdimos y la cambiamos por acero y concreto sin conocer, sin entender el entorno. Vamos a hablar entonces, sin más, porque hay bastantes cosas que queremos compartirles en este webinar. Vamos a hablar sin más entonces de los domos y cuál es la importancia, cuál es la importancia de estos domos hoy en día y cómo podemos integrarlos en nuestro quehacer arquitectónico. Pues no necesariamente necesitas ser arquitecto para construir tu domo, eh, pero sí tener algunos conocimientos básicos para poderlos llevar a cabo. Entonces hablaremos hoy de los domos geodésicos en su particularidad, pero no dejen de pensar en cómo esto puede cambiar la realidad climática del lugar donde tú habitas, cómo la elección de una forma, la elección de un material puede cambiar sustancialmente, para bien o para mal, el entorno que tú habitas. Los domos geodésicos es una estrategia que podemos aplicar entonces para reducir la temperatura de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, del entorno en que habitemos. Hablaremos entonces de que todo viene de pues, la búsqueda de este refugio. Tenemos que remontarnos a los miles de años donde antes éramos nómadas nuevamente y caminábamos mucho, recorríamos el territorio y entonces en esas rutas tendríamos que hacer ciertas paradas y en esas paradas cada vez ir tecnificando más el proceso de descanso. Hay muchas razones por las cuales empezamos a construir refugios. Alguna de ellas, evidentemente, es el clima. Estamos hablando de que si ya no tenemos evidencia de construcciones del Neolítico, obviamente, Paleolítico, porque pues ya o se derritieron o se destruyeron o tal, ¿no? Sí entendemos que eso se construyó en climas muy agresivos. Entonces, un gran motivante era protegerte del clima. Estábamos hablando de la edad de hielo. Si estamos hablando donde sobrevivir era afrontar el frío, ¿no? Tener estrategias suficientes para poder tener este refugio climático, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que hoy en día otra vez hablemos del clima como refugio. Atención.
Atención en ese punto, obviamente, la seguridad, ¿no? La seguridad de otros depredadores, la seguridad de otras tribus, nos lleva también a generar estos refugios, conservar el calor. Conservar el fueguito, el calor del fuego, poder cocinar en él, ¿no? El fuego sin duda es un aglutinante cultural, no solamente nos hizo afrontar los climas adversos, también nos dio un espacio donde congregarnos, donde contarnos historias. Almacenamiento, claro, cuando llega la agricultura, cuando vamos también recorriendo el trayecto, pues llevamos víveres, llevamos cosas que tenemos que cuidar como comida, como herramientas, ¿no? Entonces también estamos motivados por almacenar cosas, pero también crear comunidad nuevamente, ¿no? Tener varias lugares, varios pequeñas chozas alrededor, sentir esa permanencia, esa comunidad que hay evidencia de hace miles de años que eso ocurrió, 17.000 años antes, 30.000 años antes, ¿no? Hay evidencia de chozas en donde la gente se congregaba, cocinaba, pulía sus herramientas, trabajaba pieles, o sea, hacíamos nuestro día a día dentro de ese entorno porque afuera hacía un frío tremendo, por supuesto, ¿no? Finalmente, como les comentaba al principio, pues también generar hitos en el territorio, hitos en tu travesía, ¿no? En tus sitios de descanso, que al final después también dio origen a diferentes asentamientos humanos y con ellos ciudades. Entonces hay varias razones por las cuales empezamos a construir estos primeros refugios, pero todos iban apuntando hacia algo que ya es muy evidente, ¿no? Vamos a hablar de esta choza de huesos de los mamuts, que quizás es como el rastro más antiguo que tenemos de esa intervención en el espacio, ¿no? De esos arquitectos que empiezan a ocupar los recursos que tienen en la zona. Obviamente, pues, la madera escasea muchísimo como para construírtela, ¿no? De madera, no hay piedra. Estamos hablando de la edad de hielo. Entonces lo que más abunda o lo que más podían usar como elemento estructural fueron los huesos del mamut, que fueron acomodando también, o sea, no era nada más llegar y colocarlos así, sino también tenían como, pues que los huesos largos cumplían una misión distinta que la cadera, los van acomodando de forma estructural y en forma de este domo, ¿no? Vamos viendo cómo desde ese momento en el que estamos pues cuidando los recursos al máximo, vamos generando formas estructuralmente lógicas. Entonces la idea era muchos huesos, después pieles, se piensa que pues con musgo, con lodo, con nieve se forraba para poder sellar y tener este primer domo del Paleolítico, ¿no? En donde pues ya empezamos a echarle coco a cómo crear espacios estructuralmente seguros. O sea, aquí vemos los huesos, también como son los huesos largos van por la parte de arriba, los huesos densos en la parte de abajo. Pero aún así vamos haciendo este domito que va teniendo el mismo criterio que sigue teniendo los domos hoy en día en cuanto a cómo se construyen, en cuanto a la ventilación, el manejo del fuego, es súper interesante, ¿no? También esto es en Ucrania. En Ucrania, donde también se encuentran en un colmillo de mamut estos trazos, ¿no? Que muchos estudiosos dicen que es como un mapa del asentamiento mismo que se encontró en Ucrania, ¿no? En este lugar. Creo que más de 12 viviendas se encontraron ahí, sus restos, ¿no? Y ahí también el grabado del mapa, ¿no? Del territorio. Obvio, yo no sé explicar esto, ¿no? Pues no sé cómo llegan a que esto se vuelve la explicación de cómo interpretas el territorio. Qué interesante, estos primeros mapas. Esto fue lo que encontraron. El grupo de varias casas o chozas con los huesos, pues ya apilados, obviamente, ¿no? Ya nada está en pie, pero esto les permitió ir recreando y generando estas chozas. Esto es lo que ellos piensan que así fue como estuvo, como fueron nuestros primeros domos de huesos de mamut. Así que ya saben, si algún día te encuentras en la edad de hielo y no sabes cómo construir, recuerda esa charla. Acuérdate los mamuts, habrá que matarlos primero. Eso va a ser lo primero. Bueno, eso es la disposición de los huesos, según su forma,
los van colocando para que tengan sentido estructural. No es la última vez que construimos con huesos, ¿eh? Y no me estoy refiriendo al Zompantli de los aztecas, me estoy refiriendo a algunas catedrales que se construyeron en la peste negra con cráneos, con huesos, porque ya no tenían dónde enterrarlos. Recordaron entonces algo que llevaban en su memoria grabada, ¿no? Otro refugio muy interesante, pues que no tenemos la data de cuándo empezaron, pues, evidentemente, ¿no? Pero el iglú es otro domo muy interesante y este es un documental que está en la red, se lo recomiendo muchísimo porque te explica paso a paso, que lo que voy a hacer yo ahorita en 3 minutos, ellos te explican en una hora, súper padre, mira, ponen acá, por ejemplo, cómo es el sistema de construcción del iglú, ¿no? Aquí se están saltando algunos pasos, pero ya están colocando, digamos, los ladrillos, que como ven, son muy alargados, rectangulares, un poquito como caídos, no sé si lo notan, ¿no? Entonces generan este círculo de una primera hilada de estos bloques de hielo, que después van cortando, hacen una incisión en diagonal, en las dos, tres primeras bloques, para darle una inclinación y eso permitirá que entonces la siguiente hilada se vaya recargando sobre la primera, pero vaya por la parte de arriba cerrando el diámetro, ¿no? Es una especie de colmena, es una especie de espiral, ¿no? Como van cerrando estos iglús para que no necesites cimbra, porque evidentemente no tenemos madera para la cimbra, solamente tienes hielo. Entonces, se ideará una forma de cómo ir construyendo bloque por bloque sin necesidad de cimbra. Súper interesante este proceso. Vamos a ver cómo este proceso se vuelve muy importante para otros domos en la historia. Cómo vamos colocando los blocks para que se vayan recargando entre ellos y van cerrando, ves como esa serpiente, como esa espiral, ¿no? Que se va recargando hilada por hilada. También nota cómo los blocks se van haciendo más pequeños, la inclinación también se va haciendo mayor, va cerrando entonces el diámetro superior. Bien, entonces digamos que es el proceso general, pero no puedes construir un iglú en cualquier lugar, ¿no? Con cualquier nieve. Es lo mismo que hemos visto cuando hablamos de la construcción con tierra. Tampoco puedes construir con cualquier tierra. Tienes que hacerle pruebas. Y aquí ellos están haciendo algunas pruebas para medir la densidad del hielo, que tiene que tener cierta resistencia y cierta consistencia a cierta profundidad donde ellos van a escarbar el bloque y que no tenga burbujas o cambios de densidad en ese, pues, digamos, en esa acupuntura que le hace, ¿no? Al hielo. Entonces, sí, ahí van como midiendo, no, pues aquí no, aquí no, aquí no, pum, aquí sí. ¿No? Y tienen que medir una superficie suficiente para que tengan la certeza de que ahí van a poder sacar todo el material necesario para cerrar su iglú. Un profesionista en la materia puede hacerlo en 40 minutos. Qué récord, ¿no? En 40 minutos tengas tu refugio en uno de los lugares donde casi no hay recursos, ¿no? Y son muy agresivos en el clima, pues merece nuestros respetos, merece nuestro reconocimiento, ¿no? Aquí ven, aquí estamos, entonces, bueno, no estamos, ellos están haciendo la acupuntura. Y después que dicen, no, no, aquí ya, aquí lo vamos a hacer, empiezan a generar un diámetro, un círculo con sus pies, ¿no? Ellos van ahí como medio que danzando, haciendo el círculo, ¿no? A ojímetro, ¿no? Pero con el golpeteo del pie para irlo marcando en la nieve, ya que tienes el círculo, entonces ya empiezas a golpear la capa de hielo para ir extrayendo los bloques, ¿no? Aquí ya le rascaron acá, ya le rascaron acá, ya rascaron todo el bloque, ahora van a dividirlo para sacar los ladrillos de hielo. Aquí ya lo están colocando. Vean la inclinación. Claro, si los pongo así, pues me voy en un muro recto, como sería lo normal. Pero si los voy colocando a plano vencido y cada hilada voy incrementando el ángulo, pues evidentemente voy cerrando este domo. Y la herramienta que ellos ocupan es casi como un cuchillo, como digamos que antes ocupaban un hueso, ¿no? Y un machetito, un cuchillo, y con él van como rebanando el bloque, lo van moldeando. Está padrísimo, está súper divertido.
Aquí van sacando el blog. Interesante que una vez que marcan el diámetro, ya tienen todo el círculo, extraen el material del círculo para adentro, porque eso va a permitir bajar el nivel del piso, del iglú, y es una primer defensa contra el viento. Súper interesante, para que no se vaya a pasar, la entrada también tiene que ver con los vientos, la entrada al iglú. Entonces aquí vemos cómo ya estamos, bueno, están haciendo la hilada, ¿no? Y están extrayendo los blocks de hielo del interior, ¿no? Para que al final ya extraes todo, tienes el piso abajo de nivel y ya tienes tus blocks. ¿Qué es la misma inteligencia cuando construyes con tierra? ¿No? Cuando construyes con tierra, pues toda la tierra de excavación, producto de la cimentación, de la cisterna, del tratamiento de aguas negras, o todo lo que vayas a escarbar, ¿no? Evidentemente retiras la capa negra, que es la capa que tiene nutrientes, esa no es buena para construcción, esa es buena para producir alimentos. Y nos quedamos entonces con la capa de abajo. Eso lo podemos ver en varias charlas que hemos dado de tierra. Y tienen que medir sus cantidades de arcilla y limos para saber que están buenas, ¿no? Pero extraen el material de su terreno. Bien interesante, ¿no? Bien interesante. Ahorita valoramos mucho la arquitectura que te dice, híjole, yo me traje un mármol de Italia, ¿no? Yo me traje esto de Rumanía. Y como lo más excéntrico. Y por eso tenemos el mundo como lo tenemos, ¿no? Porque no volvemos a la lógica de decir cómo soy eficiente en los recursos que uso. Aquí están afinando los bloques de hielo para que obviamente cierren, porque esto tiene que sellarse. Ya más o menos cuando quedan a ese punto, ¿no? Ya los dejan así porque después lo van a sellar por fuera. Una vez que tengan todos los blocks, los sellan con la nieve, ¿no? Que ya cuando viene el viento se fusiona. Hay una especie de que el calor interno con el frío externo hace que se derrita y luego se funda otra vez y eso hace el cierre. O sea, hace que este iglú precisa también de que habitemos para que se selle. Aquí están labrando los bloques, están colocándolos, la inclinación, van cerrando cada vez más. Vean ya esta inclinación de este bloque, ¿no? Ya está como sobre los 15 grados. O sea, ya está a punto de cerrar este iglú. Miren, ven, que es el bloque, ya están cerrando, cada vez van más así. Es muy parecido a cuando hacen un arco tradicional, que vas armando el arco y después al final colocas la pieza del centro, la pieza del centro llamada la clave, clave, que es precisamente la que equilibra la compresión de este brazo con la de este brazo para que, ¡pum!, se cierren y trabajen a compresión. Entonces, eso trabaja a compresión. Aquí lo siguen cerrando, ¿no? ¿Por qué no se cae? Porque tiene ángulo. En cada bloque tiene ángulo entre ellos y en el de abajo, y ahí se va como cuñas agarrando entre ellos. Y aquí estamos en la parte superior. Bueno, no están ellos, ¿no? Pero como humanidad, ahí estamos. La parte superior ya nada más falta lo que estamos llamando como clave, ¿no? Que ahí están colocándola, eso es súper importante, no puede quedar flojo porque se cae. Entonces la van colocando, la van labrando, van sentando, la van labrando, la van sentando, la van labrando. Bien, padre, se antoja, se antoja. Hasta que al final, pues ya la cierran y ya queda así el iglú. No es perfectamente así un domo exacto y precioso, no. Simplemente tiene la característica de poder transmitir el peso, las cargas, ¿no? En ese sentido, cada block, vean aquí la diagonal. Sí, todo lo que hemos estado viendo, cómo van cambiando los bloques de tamaño, cómo se van inclinando, y al final tú lo cierras y quedas encerrado en el iglú, ¿no? Y pues lo que te queda ahora es hacer la puerta, pues vas con tu cuchillo y vas abriendo tu puerta, vas cortando tu bloque, que vas a ocupar después para cerrarla, ¿no? Ahí ya está el bloque cerrando la puerta. Súper interesante, súper interesante. Ahora veamos entonces formas. La forma de iglú es una forma importante porque le da estructura. Es una forma estructural, por eso los átomos, los planetas, seleccionan esta forma. Entonces, es muy resistente. Estructuralmente hablando, es muy resistente.
Luego, recordemos a los huesos del mamut, recordemos también la nieve. Tenemos muy pocos recursos, entonces tenemos que hacerlos muy eficientes. El domo lo que permite es, con la menor cantidad de material, cubrir la mayor cantidad de área. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te dan a ti un material, 100 bolitas de nieve, y a otra persona 100 bolitas de nieve, y la otra persona tiene que hacer un cubo y tú tienes que hacer un iglú, tú lo vas a acabar usando menos material que el cubito, ¿no? Para lograr la misma área, metro cuadrado, por metro cúbico, ¿no? Entonces, usamos poco recurso para cubrir mucha área. Es estructural, trabaja muy bien con los climas. Trabaja muy bien con los climas porque al usar poca superficie de exposición, pierde o gana calor en forma muy eficiente, ¿no? Porque no está exponiéndose demasiado. Vamos a irlo viendo, vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces aquí tenemos el de hielo, ¿vale? Pero esa respuesta no fue exclusiva de los polos, de los lugares, de los glaciares, ¿no? También en lugares como los desiertos, lugares donde también otra vez escasean los recursos y los climas son muy agresivos, vuelven esas casas colmena en Arran, Turquía, a darnos otra, a recordarnos otra lección. Claro, no hay una simetría perfecta, entre cada una de estas arquitecturas, de bóvedas, ¿no? Porque no era lo realmente importante. Lo importante es que sí tuviese una forma suficientemente estructural para descargar las cargas eficientemente. Entonces, podemos aplicar lo mismo que hablamos del hielo, lo podemos aplicar a la Tierra. Aquí en un sentido un poquito más afilado, por supuesto, más como apuntalado, ¿no? Ojival. Pero la respuesta continúa. Hay muchas expresiones arquitectónicas, eh, que usan estas formas de tierra precisamente para refrescar. En este caso, expones la superficie para que se enfríe. Vamos. La comunidad, los refugios que ya hemos ido hablando, pues aquí se van evidenciando, ¿no? Y contemporáneamente, más o menos, siglo pasado, cerca de Luxor, se hizo este proyecto con el gran arquitecto Hassan Fathy sobre 1945 o 1947, si no fallo en la fecha. Pero la idea era recuperar técnicas nubias de construcción de domos y de cúpulas sin cimbra. Pues aquí están haciendo otra vez esos domos, ¿no? Y esas cúpulas y esos domos abovedados, o esas bóvedas, perdón, ¿no? Sin cimbra. Es una técnica súper bonita, es muy eficiente nuevamente. El recurso es tierra, la respuesta son bóvedas. Estamos en climas fríos, la respuesta es bóveda. Estamos en climas secos, cálidos, la respuesta es bóveda. Si estuviéramos en el trópico también lo sería, porque sí, sigue conviviendo con más cosas. Evidentemente cada una tendrá sus aditamentos para adaptarse, pero es una respuesta que ha funcionado en los climas extremos, fríos y cálidos. Aquí vemos entonces ya estas bóvedas, estas cúpulas sin cimbra, súper interesante. ¿Y qué hicieron? Pues lo mismo que los inuits hicieron con los iglús, ¿no? Empezaron, los iglús, recuerden que empezaron a hacer una hilada inclinada y eso les dio como, la guía para seguir así, ¿no? Ellos para las bóvedas, pues también siguieron una inclinación, empezaron a colocar pequeños blocks aquí, ¿no? Entre esquina y esquina, hicieron como un muro en diagonal, y así fueron cerrando diagonal con diagonal, diagonal con diagonal, de diagonal, diagonal con diagonal, hilada tras hilada, recargándose una sobre la otra. Súper interesante. Entonces tú no ves las hiladas así, las ves inclinadas. Las cúpulas, pues también tenían un centro y con una hilada, cada vez que iba subiendo en la hilada, el tabique se iba inclinando. Lo mismo que el iglú, nada más que en vez de grandes bloques, aquí eran pequeños bloques porque eran mucho más pesados, pequeños bloques, pero van siguiendo también la inclinación. Cada hilada va cambiando de inclinación para poder hacer este cierre.
Y esta técnica se sigue ocupando de forma popular. Hace ya unas décadas dejó de serlo, pero a nosotros nos tocó presenciar en Cholula que muchas comunidades campesinas que estaban siendo conurbadas, sus construcciones, sus techos eran de bóvedas, bóvedas de pañuelo hechas de ladrillo, el río recocido. Esas eran sus bóvedas. Entonces, tú entras a sus casas y hermosísimas bóvedas que ellos hacían, ¿no? En una tarde. Pero como los arquitectos desprecian esas formas y promueven más los techos rectos de concreto y tal, pues entonces ahí hay como una disrupción, ¿no? En el conocimiento, en la técnica que el albañil dice, híjole, mejor voy a hacer la que el arquitecto dice, ¿no? Y se va perdiendo esa técnica. De hecho, yo ya no la he visto en Cholula. La última vez que supe de ellos fue hace más de 15 años, mucho más, que ellos ya no estaban en Cholula, porque pues ya nadie quería las bóvedas de pañuelo que ellos sabían hacer. Entonces, un arquitecto los empezó a contratar en Los Cabos. Les hablo de más de 15 años, ¿eh? En Los Cabos, y ellos empezaron a hacer las bóvedas de pañuelo allá y obviamente a cobrarla por metro cuadrado y a cobrarla en dólares. Bien por ellos, ¿no? Bien por ellos. Pero nosotros no lo apreciamos, porque era lo sencillo, porque era lo que todos tenían, porque era lo lógico de hacer. Algo raro tenemos, ¿no? Quiero también hablar del Partenón, del Panteón, perdón, del Panteón de Agripa en Roma. Súper interesante porque, bien, esto es el concreto romano, pero aquí lo que quiero resaltar solamente es cómo empieza estas nervaduras, estos espacios acacetonados que están aligerando el peso de esta gran cúpula, con un gran oráculo aquí impresionante, ¿no? Y vemos entonces cómo hay una especie de red que aquí también podemos entender cómo se van transmitiendo las cargas, ¿no? Si vamos pudiendo tener la facultad de ir quitándole volumen en esos espacios, en esos casetones, ¿no? Aligerándolos, quiere decir que entonces la carga no está pasando por aquí, sino es muy interesante porque quiero que lo pensemos así cuando hablemos ya del domo geodésico, ¿va? Cuando tenemos un domo completo, toda la vamos a hacer extraer esos materiales, de alguna forma también estamos haciendo un poquito lo que hace el gótico lo que hace el gótico perdón, el gótico de ir quitando también espacios del muro para ir liberando las cargas. Por favor, si me están escuchando, si todos me están escuchando, díganme, por favor, nada más confirmen con porque me apareció una nota que no tengo audio. ¿Estamos por ahí? Ok, a ver. Sí se escuchan, perfecto. Sigamos entonces, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, veamos esto, pues, ¿no? Otra vez. Cómo vamos quitando espacio a la superficie de esta cúpula y la vamos artesonando. Entonces, el gótico hizo algo parecido, ¿no? Los grandes ventanales del gótico ocurren porque liberan la carga de varias partes del muro para llevarla y concentrarla en columnas. Entonces hacen la carga lineal. Vamos por ahí, vamos avanzando un poco, ¿no? Santa María de las Flores, Florencia, también es un domo que es muy interesante. Una vez más, es un domo que no supieron cómo construirlo por muchas décadas. Muchas décadas estaba el edificio ahí, el arquitecto ya se había muerto y no sabían cómo hacer este domo, ¿no? Hasta que hay una gran innovación en hacer un domo doble, muy interesante, que tampoco precisa cimbra, ¿no? Lessing lo logró, súper interesante y también muy interesante que lo logra a través de cómo coloca los ladrillos. Entonces, la colocación de los ladrillos que también van así como en diagonal, va permitiendo que este domo exterior se vaya autoportando. Entonces,
Muy interesante cómo desde el iglú podemos ver lo importante que es cómo colocar los ladrillos para conformar entonces este punto. Muy bien, saltamos rápido ahora a ya los domos geodésicos, que los domos geodésicos empiezan a tener su trazo con Walter Bauersfeld, ¿no? Que hace unos primeros experimentos de domos, pero con triangulaciones, una frecuencia enorme. A rato veremos el tema de las frecuencias, pero logra hacer una gran superficie, un diámetro enorme, con pequeños triángulos, que nos va dando la idea de cómo va transmitiendo entonces las cargas a través de esos elementos, ¿no? Entre ellos no se transmite carga, solamente ellos transmiten la carga. Fuller Buckenshaft también, ¿no? Hace en 1967 una gran estructura de casi 76 metros en la Expo de Montreal. Sigue esa estructura todavía ahí. Súper interesante, porque como lo que vamos a ver también es que los domos geodésicos pueden ser domos, que vamos a decirlo así, de un tercio, que tú agarras la bola, es un tercio, entonces tienes muy poquita altura, con una extensión muy larga. La otra es el medio, que justo cortas a la mitad esta esfera, y luego el quinto octavo, ¿no? Que es, cortas más abajo de la esfera. Entonces, en vez de que tengas el domo cerrando así, en un arco, cierra como hacia adentro. Ahorita lo vamos a ver. Porque ese es un ejemplo precisamente de cómo hace ese 5 octavos, ¿no? Es un domo, digamos, terminaría como por aquí, ¿de acuerdo? Pero esta estructura sigue bajando. Entonces hace este 5 octavos. Y eso permite entonces más espacio interior para poner entrepisos. Okay. Bien, entonces un domo geodésico tiene que estar más o menos inscrito en un sólido platónico. Los sólidos platónicos básicos o regulares son estos cinco: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y la idea es que el icosaedro es que más se aproxima a la esfera y es por eso el cual más vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, el domo geodésico se basa en un icosaedro. Vamos a verlo. Ese es un icosaedro y un domo geodésico lo que intenta entonces es generar a través de triangulaciones, a través de caras faceteadas triangulares, una apariencia de domo. ¿Ah? Vamos avanzando un poquito. Entonces, este icosaedro que vemos aquí un triángulo, es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Quédense con esta imagen porque este triángulo es justamente este, ¿va? Entonces, un icosaedro puro sería un domo de frecuencia 1, es 1, es un triángulo. Entonces, cuando hablamos en los domos geodésicos, la frecuencia es muy importante porque de eso va a hablar la densidad de elementos que tengas para soportar la carga. Nos va a hablar del espacio entre los triángulos, el tamaño de esos triángulos, la resistencia, el costo, la complejidad, muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, frecuencia 1, tenemos el triángulo del icosaedro completo. Atención. Frecuencia 2 es la subdivisión de ese triángulo en dos niveles. Entonces, tenemos ese triángulo, ahora lo estamos dividiendo a la mitad, en dos niveles. Entonces, ahora en vez de un triángulo, tenemos uno, dos, tres, cuatro triángulos. Es el mismo triángulo, es este mismo triángulo, nada más que ahora lo vamos a dividir a la mitad y nos va a generar estos cuatro triángulos más. Entonces quiere decir que si la frecuencia 1 en esta cara tiene un triángulo, pues en frecuencia 2 tendrá 4. La frecuencia 3 es lo mismo, ahora vamos a dividirlo en tres secciones. Si dividimos el triángulo en tres secciones, y entonces en vez de tener ahora los 4 de la frecuencia 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La frecuencia 3 pasa a 9 triángulos. La frecuencia 1, 1, la frecuencia 9, la frecuencia 3, 9 triángulos. Frecuencia 4, como podrán adivinar entonces, es la división
del mismo triángulo, pero ahora vamos a dividirlo en uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4 pisos. Esos 4 pisos ahora me dan uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 triángulos. Frecuencias, imagínense entonces, a mayor frecuencia, mayor número de triángulos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues te va a servir para muchas cosas. Primero, para que tú vas a determinar cuánto le vas a invertir a este domo en función de cuánto quieres que resista y qué cubierta vas a tener, ¿vale? Por ejemplo, si tengo una cubierta ligera, tipo lona, a lo mejor me conviene esta frecuencia porque no va a cargar mucho, o la frecuencia 3 para que no se me embolse, no va a cargar mucho, entonces me quedo por acá. Son lonas, no va a cargar tanto, aquí me quedo, ¿no? Pero si ya le vas colocando cosas más pesadas, como un triplay, le vas colocando un ferrocemento, le quieres colocar una cubierta vegetal, ¿no? O quieres hacer un entrepiso, o sea, ahí vas teniendo otras opciones, ¿no? Para determinar qué frecuencia tienes, pero claramente te dice que eso también implica un costo, porque el mismo triángulo, este mismo triángulo, en vez de hacer uno, vas a hacer 9. Entonces, en vez de tener 3 conexiones, vas a tener una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conexiones. Entonces, claro, mucho más fuerte, mucho más fuerte. Más tardado de hacer, más costoso. Sí. Entonces, ahí tendríamos que ustedes ir decidiendo hacia dónde quieren ir avanzando en función de lo que quieran conseguir, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos viendo las frecuencias. Como la frecuencia va partiendo el triángulo, también lo va faceteando más, va generando más tangentes, y por lo cual, como las rectas son más cortas, la curvatura se nota mucho más. Vean aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el icosaedro, tenemos aquí el triángulo, y básicamente la construcción sería esta. Entonces aquí tenemos triángulos, y básicamente es un techo piramidal, ¿no? Aquí no vemos ninguna curvatura, ¿cierto? Pero ya la siguiente frecuencia ya parte a la mitad, ese tramo, pues ese tramo, frecuencia uno, la frecuencia 2 lo parte a la mitad, lo parte a la mitad, entonces nota la curvatura, nota la tangente, ¿no? Ya se aproxima un poquito más porque en vez de ir recto, aquí hay un punto en donde hago esto. Así, entonces igual, con la siguiente frecuencia, porque ahora lo voy a partir en 3, 1, 2, 3, frecuencia 3. Vean entonces la curvatura. Y finalmente la frecuencia 4, que es como la más popular en estos domos, porque es la que más se ve la curvatura, pues noten, ¿no? Entonces, cubren la misma área, el 3 por 3 por decir algo, ¿no? Un diámetro de 6 metros. No importa, este elemento va a ocupar 3 piezas por triángulo, este elemento más, este elemento más, este elemento más, por la misma área. ¿De acuerdo? Obvio, esto va a resistir muchísimo más a esto, ¿va? Si ustedes quieren algo desmontable, pues no les recomiendo esto, no les recomiendo más como esto, ¿no? Algo fácil de poner y quitar. Entonces, bien, aquí vemos las frecuencias, aquí vemos cómo va la tangente, muy importante. Aquí ya lo vemos como en fachada. Vean la frecuencia uno, lo que les comentaba del techo casi piramidal, hasta es piramidal, ¿no? Piramidal. Aquí lo vemos en planta. Así se ven desde arriba, así lo vemos de al lado. Ya cuando pasamos a la siguiente frecuencia, vemos entonces otra vez este tramo partido a la mitad. Ya vemos el tramo partido a la mitad, ya vamos viendo la tangencial, ¿sí lo notan? ¿Correcto? Aquí vamos viendo como el domo, pues ya, esta frecuencia también se ve súper bonita, ¿no? Se ve muy clara. Y la 4, pues ya sin duda, tenemos ya el domo muy claro. Aquí lo vemos en planta, ¿no? Las frecuencias, ¿se lo notan? Cómo vamos incrementando elementos, van haciendo los triángulos más pequeños entre ellos, y por lo cual se va faceteando. Frecuencia 2, frecuencia 3,
¿no? Si se nota. Claro, aquí son tamaños distintos, pero es la misma aproximación. O sea, la frecuencia es lo que vemos, lo que vamos a ver aquí en esta curvatura. Y ejemplos, ¿no? Ejemplos, ¿no? De cómo podemos construir y diseñar, sobre todo el domo, porque cómo habitamos espacios curvos. No estamos acostumbrados, los muebles son todos rectangulares o cuadrados, las puertas, las ventanas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habitamos? ¿Cómo podemos entonces diseñar? Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un proyecto muy famoso en España que tiene dos niveles, ¿no? Entonces tiene un altillo, acá, ventanas, importante ver cuando tengas esta planta, nota cómo la circulación se va por el perímetro. Es como que los muebles se van aquí casi a una planta tradicional y dejan la circulación. Hay muchas opciones, según se ve, es este el exterior, obviamente no todo hexagonal como el panal, las entradas, las ventanas, todo siguiendo la lógica constructiva. Y vean estas cosas. Claro, la mitad de esos espacios son completamente distintos, incluso desde la psicología ambiental. Para la salud mental, todo esto es muy importante, ¿no? Tu capacidad de resistencia. Eso fue construido con triángulos de madera. Hay muchas formas de cómo construirlo, pero en este es el triángulo. Se hacen triángulos de madera que después se van eh, acoplando uno con uno, tomos que se complementan, ¿no? Tienen sus paneles solares, aquí es un domo, un pasillo, otro domo. Son técnicas también, ¿no? Bueno, que es un domote enorme, hace dos pequeños domos que se conectan, claro que jala, está interior, también está en España, Murcia me parece, ¿no? El exterior. Aquí vemos entonces que es medio domo, ¿no? Como termina acá, a diferencia del otro, ¿no? Y claro, ¿no? La resistencia al clima es muy importante, ese es otro de los grandes factores. Estos domos son muy buenos, funcionan muy bien con el clima, ya lo vimos. No importa si es un desierto, no importa si es un glacial, esta forma te ayuda. Sellar, sellar las juntas sigue siendo igual de importante que aquellos constructores de huesos de mamut que también tenían que sellar entre piel y piel que iban colocando, porque pues obviamente una entrada de aire ahí tendría que ser desastroso. Vemos proyectos como este, impresionante. Hay muchísimos, entonces voy a mostrar, hay muchísimas formas de cómo podemos ir incorporando esas técnicas, esas formas al proyecto, algo como el Epcot Center. Muy interesante porque aquí lo que se quiere lograr es toda la esfera, la gran esfera, que no está apoyada encima, vean aquí otra vez el interior, entonces acá la esfera no está entregando su peso directamente al suelo, sino que está anclada a una base de 6 pilares que la sostienen y la levantan para poder hacer esta esfera. Sus torres principales, las circulaciones, es súper interesante también, con el logo de Disney, indicativos. Aquí vemos la estructura sobre la cual descansa este, esta esfera. Bueno, aquí la vemos. Vemos entonces la triangulación, el faceteado. También, claro, no podemos no mencionar al domo de Las Vegas. Quien lo haya conocido, por favor, coméntenos. Es una locura. Yo quiero ir solamente a ver cómo está. Eso me parece que es impresionante, ¿no? Y bien, si tú quieres construir algo, pero no sabes cómo diseñarlo ni nada, no te preocupes, porque hay muchas páginas como esta que te van a dar un chorro de ejemplos de muchos tamaños de cómo puedes ir acomodando pues un espacio circular. Porque es difícil que hayamos habitado espacios circulares, que hayamos conocido espacios circulares, menos que hayamos vivido en espacios circulares, ¿no? Entonces tenemos que echarle ojo a cómo han resuelto pues, proyectos, ¿no? Y como les comentaba, ven, si ustedes quitan este círculo y le ponen aquí un cuadrado, pues muchos muros parecen coincidir. Entonces, hacen la centralidad acá y mandan después a la división de los espacios con esos muros.
pero digamos es una estrategia. Como tienes algo central acá y vas haciendo la división como pizza, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos, es enorme también, con baños compartidos en habitaciones, en circulación, una vez más de gajo, van aprovechando estos como pasillos para ir creando diferentes espacios y formas sociales, muchísimos proyectos de muchas escalas. ¿Quieres empezar a construir un domo y no quieres contratar a un arquitecto? Muy mal, pero sí, pero hay una forma como puedes hacerlo con esto, ¿no? Este proyecto incluye también, si quieres, estacionamiento, garage y tal, pues hay formas, hay muchas opciones. Bueno, yo tomaría la que más te guste, sobre eso trabajaría, la personalizaría, porque muchos de los espacios se ven muy agradables, muy agradables, la personalizaría y después la mandaría a los sistemas constructivos que yo quiero hacer. Puedes construir con hielo si estás en los polos, tierra, eh, vean esa complejidad, ¿no? De domos que se van sumando entre ellos, pero van manteniendo el sistema estructural, climático que hemos estado hablando. Y luego, una vez que ya seleccionas, pues, cuál quieres hacer, pues te recomiendo que empieces con el más sencillo. Vamos a decir que vas a empezar con este, ¿no? O sea, es tan sencillo, pero es un círculo y vamos a generar un domo. Tomas entonces el diámetro de lo que quieres, vamos a suponer, aquí son unos 12 metros de diámetro, y después te vienes a esta página. Esta página lo que te va a dar es como todo el despiece de tu domo. Tú vas a colocar ahí la variable de qué diámetro quieres en tu domo, en qué frecuencia la quieres, y te va a sacar toda una lista de corte de las piezas que requieres, con los conectores que requieres. Está genial, está muy bueno, chéquenla, aquí está la página. Y hay varias calculadoras, pero esa es la más común, esa es la más fácil de usar, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir esto? Hasta acá ya tienes un apoyo en plano, ya tienes un apoyo en qué elementos vas a tener para poder construir. Ahora vas a decidir con qué lo vas a hacer. Porque de ese domo está muy enfocado a domos de madera. Son los más comunes. Entonces, ahí los domos de madera te van a indicar los triángulos que tienes que hacer y un proceso de montaje. Pero también hay muchos otros conectores que puedes implementar, conectores entre, por ejemplo, si es bambú, bambú con bambú o bambú acero. Hay varias formas como tienes de hacerlo. Nosotros seguimos este procedimiento, llegamos a esta página, vimos el despiece, pero como nosotros trabajamos el bambú, lo que entonces diseñamos es un conector, porque ya teníamos todo esto, teníamos todo este despiece, ¿no? Pero no teníamos la forma en cómo unirlo porque es bambú, ¿no? Y tampoco teníamos el tiempo para que las uniones fueran una por una, súper artesanal. Teníamos que hacerlo muy rápido. Entonces diseñamos un conector múltiple, que es este tubo que va a recibir todos los apoyos según el punto en donde se sitúe, ¿no? Porque pues no todos son iguales, ¿no? Hay conectores de 4 entradas, hay conectores de 5, hay conectores de 6 entradas, que tienes que irlos colocando según el patrón de ensamblaje. En este caso es de 6. Entonces el conector aquí lo que va a hacer es que va a recibir en cada uno de estos puntos a un bambú, ¿de acuerdo? Entonces este conector que ves aquí es el que está acá, y cada una de esas aristas es un bambucito que viene aquí. ¿Cómo lo vamos a unir? Pues entonces lo que hicimos fue una pieza metálica que se incrusta en el bambú, se une con mortero solamente en el canuto de contacto, y esta pieza metálica tiene una oreja que se entrega con esta otra oreja, y con tornillos se van uniendo uno con uno, y ahí es como vamos armando entonces esas triangulaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un conector 2. Este conector 2 es el que va a cimentación. Este es una placa metálica que tiene como unos otros tubitos, unas anclas, que son las que se van a, a colar, digamos, ¿no? Una vez que hagas tu dadito, colocas esta placa para que cuando frague tu mortero, tu concreto, agarre esas anclas y la placa ya no sale. A esa placa se le soldó también este tubo con sus orejas para recibir al bambú con
con su tornillo, tuerca y su rondana. Ese es el conector 5. Entonces vemos la pieza, el tubo metálico con las orejas que van soldadas y van recibiendo en cada uno de estos puntos al bambú. Aquí ya lo vemos armado, es una frecuencia 3. Este, se da sobre los 9 metros de alto. Estamos en México. Aquí, por ejemplo, la otra decisión importante es la cubierta, ¿no? Cuando les comentaba con esa frecuencia, una lona general se queda muy bien. Si fuese algo más pesado, tendría que hacer una frecuencia mayor para tener más elementos, menos tramos, menos distancia entre los tramos, más apoyo. Algo que también hicimos fue que en la primera hilada la hicimos con estos tarimas de bambú, bambú planchado, con marco de madera, también en triangulación. Esto porque es mucho más fuerte y que la lona, porque la lona sí puede llegar alguien con algo y cortarla, ¿no? Mancharla y tal, pero aquí tienes un elemento rígido que te recomiendo también usar de contacto, fácil de lavar, fácil de mantener, y arriba la lona. También hemos hecho estos domos impermeabilizándolos después de que le colocamos las capas de planchado de bambú. Se le va colocando varias capas de impermeabilizante a base de llanta y listo, ¿no? Aquí vemos la forma de los domos geodésicos. Vemos aquí la curvatura. Si fuese frecuencia 1, sería hasta acá, ¿no? ¿Correcto? Pues muy bien, esto es una reflexión que quería compartir con ustedes acerca de los domos. Obviamente hay muchas técnicas, hay muchas formas, está el Super Adobe también, que está haciendo grandes domos ahorita, pero pues no podemos abarcar todo en breves minutos, pero sí una reflexión también final, ¿no? Porque cuando ustedes vean los proyectos de cómo queremos colonizar la Luna, cómo queremos colonizar Marte, o incluso de varias partes de las naves espaciales que estamos soñando, que nos puedan llevar a otras galaxias, y vamos a ver una constante, vamos a ver domos, vamos a ver estructuras geodésicas, que son las que están planteando para colonizar Marte. Qué interesante hacer esta liga desde aquellos cazadores recolectores del Paleolítico que empiezan a entender cómo los huesos pueden funcionar como estructura y las pieles como cubierta. Y ahí vamos avanzando con la colocación del iglú, de la tierra, hasta que llegamos a este punto, pero a través de los primeros refugios climáticos que hicimos y que ahora precisamos hacer. Ahora precisamos hacer estos grandes refugios climáticos que nos ayuden, pues, en esta transición eh, que creemos que podemos salir aerosos. Espero que les haya gustado mucho esta charla, la hacemos la verdad, con mucha intención de que pues, les motiven a empezar su primer domo geodésico. Recuerden que en la comunidad de WhatsApp que tenemos, en Bancomunidad sobre todo, ustedes pueden compartir sus dudas, pueden compartir sus avances, y ahí todos ir trabajando sobre ello y juntos avanzar. Recordarles también que tenemos en marcha 2 cursos, el curso de Bamboo Now, que ya viene en Tlaxcala, empezamos el viernes, y luego estamos en Jalapa en agosto, y en octubre en Valle de Bravo, diciembre en Oaxaca, donde vamos a ver técnicas constructivas para hacer domos, para hacer bóvedas, para hacer diferentes estructuras de glamping. En este curso vemos mucho estructuras de bambú, cómo cortarlo, cómo preservarlo y cómo ensamblar estructuras básicas que aunque tú nunca hayas construido, puedas hacerlo, puesto que los procedimientos y herramientas que te vamos a suministrar son las más sencillas para que puedas llegar a ese proceso. Y tenemos también el Earth Now, que habla de técnicas constructivas con bambú, tierra y otros productos como la cáscara de huevo, la baba de nopal, el jabón, ¿no? La ceniza, cómo podemos ir integrando en los procesos constructivos para que el impacto de la construcción no sea tan grande, podamos aminorar su impacto ambiental y también sus costos y implementar mucho más nuestra mano de obra en esas construcciones. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, ahí estamos súper dispuestos a contestarla en el chat, o si mejor aún,
quieren abrir su video y compartirlo directamente, sería mucho más interesante. ¿Cómo ven? Así me hacen leer. Venga, entonces si alguien quiere levantar la mano, me avisa por favor para que le podamos dar acceso al micrófono. Claro, la pregunta es, ¿se puede poner un domo en la parte alta de una casa? Y la respuesta es sí, por supuesto. De hecho, sería lo más lógico porque va a hacer que tu construcción trabaje mejor. O sea, si tienes una planta digamos, horizontal, ¿no? Pues el sol está pegando mucho y lo está calentando demasiado, ¿no? Entonces, un domo lo que haría sería mejorar el funcionamiento bioclimático de esa construcción y sería muy lógico porque tampoco estaría incrementando mucho el peso del edificio, lo cual es muy importante. Si alguien está en la Ciudad de México escuchando esto, muy importante que se salgan lo más rápido de esa ciudad, lo más rápido de esa ciudad, porque se está hundiendo y es irremediable. Irremediable, no les van a decir porque sería un caos, pero ustedes ya pueden irlo viendo en las noticias, cómo se está hundiendo y mucho también por las grandes construcciones que estamos haciendo. La idea sería de que aligeremos nuestra forma de vida en el planeta y también entonces nuestras construcciones y con ello disminuimos el peso hacia la cimentación, bajamos la presión del hundimiento, ¿de acuerdo? Entonces, hoy no hay que saber. A ver, ese tema da para más. Sí, da para mucho más. Podemos ver otro tema más específico. Eh, si se suena. Creo que ya no hay más preguntas. Si hay alguien que tenga ahí una pregunta que no haya leído, es ahora o nunca. Estamos por cerrar el conversatorio. Uy, perfecto, pues muchísimas gracias por su atención. Recordarles que vamos a tener esta conversación grabada en YouTube por si la quieren volver a ver y comentar de qué material sería un domo para que sea especial para temperatura extrema. Pues como vimos, el hielo, tierra funcionan muy bien. En estos proyectos que vimos en España usan un aislante de corcho. También la cubierta vegetal funciona bastante bien. Hay otros productos más industriales como espumas que a mí me preocupan mucho porque una vez que sueltan como su recubierto, si no le das mantenimiento, eso se empieza a erosionar y empieza a liberar partículas volátiles que te respiras. Entonces, a mí me gusta más una cubierta vegetal. Si tengo un clima extremo, una cubierta vegetal sería como que lo mejor que podríamos colocar, ¿no? Mm, entonces, sí, y entendiendo también que hay que, pues, temperaturas extremas, frío, calor, hay que ver, porque no nos hay que conservar el calor, no nos hay que saberlo liberar, ¿no? El calor tiende a irse a la parte de arriba de la construcción, entonces si la idea es liberar calor, pues entonces ahí lo que se le incorpora en las construcciones tradicionales de tierra es la torre de viento. La torre de viento que lo que hace es introducir el viento alto y frío a través de una torre que lo introduce, lo pasa a través de una pequeña fuente en sus mejores versiones para que ese viento frío se humidifique y entre a la construcción frío y húmedo, ¿no? Entonces, hay que irlo complementando evidentemente con los requerimientos del lugar, pero pues casi que ahí tenemos la respuesta. A ver, es que no alcanzo a leer nada. Voy a sacar un poquillo. Ya les prometo que la próxima vez voy a tener mis lentes. Ya, voy a renunciar. Que si es un tema, perdón. Vamos a usar la lupa. Vamos a leerlo con lupa. A ver. Ok, ahora sí. Perdón, entré tarde. Con el bambú se puede hacer una cabaña alpina. Claro, claro, sin ningún problema. Claro, o sea, puedes hacer una cabaña alpina sin ningún problema, con el bambú es perfectísima. La cabaña alpina también tiene la lógica estructural, ¿no? Es un triángulo que se va repitiendo N veces. Con bambú es un paraíso hacerla, no tendrías ningún problema.
Puede ser de adobe, la bóveda, claro, hay bóvedas de adobe. Hay bóvedas de adobe. Puedes buscar el trabajo del arquitecto Hassan Fati, porque él tiene un gran trabajo acerca de las bóvedas y también hay una organización en Francia, ya me acordaré su nombre, que tiene un manual de construir con tierra muy interesante, en donde recupera esa tradición de construirla sin siembra, que es lo más interesante. Entre alpina y domo, ¿cuál es la más económica? Pues depende de lo que tengas de materiales en torno. Si no fuera restricción los materiales, la alpina sería lo más rápido. La alpina sería muy, muy, muy rápido. Y pues fácil también de construir. Ujú. Ahora sí, con la lupita les puedo leer. Antes que nada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perfecto, creo que ahora sí ya no hay preguntas. Estoy con la lupa. Sí, ya, súper. Oiga, pues muchísimas gracias una vez más por su asistencia. Compartan esa charla si crean que a alguien le puede ser interesante. Síganos en las redes, denos un like, que eso nos motiva muchísimo y pues también nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo estos temas con ustedes. También recuerden que en el Octave Bamboo Camp, en la comunidad de Octave Bamboo Camp, es donde tú puedes votar por la charla que quieras escuchar. Cada 15 días hacemos una charla gratis acerca de lo que quieras escuchar. El arquitecto es un arquitecto egipcio, Hassan, Hassan, Hassan Fati, Fati, Hassan Fati. Súper, súper recomendable para que lo vayan a explorar acerca de cúpulas, domos de adobe sin cimbra. Ay, a ver, gracias a ti. Decías YouTube, la van a subir. ¿Cómo la buscamos? Claro, voy a compartirla nuevamente en el WhatsApp, nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar también varias charlas. Tenemos varias charlas acerca de cómo puedes construir tu domo de bambú, cómo puedes preservar el bambú, varias charlas que tenemos ahí gratuitas, si las pueden revisar. Si nos pueden dar un like, por supuesto, comentar y compartir, ya saben, nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto. Recuerden, el viernes empezamos el curso de Tlaxcala. Todavía tenemos ahí un par de lugares. Jalapa también ya está en preventa. Jalapa también va a ser súper interesante. Cualquier información que quieran, ahí estamos atentos en las redes. Muchísimas gracias, hermanitos. Pásenla muy bien. Muy interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias. Muy interesante también tenerlos por acá. Voy a ir cerrando mientras nos vamos despidiendo. Recordarles, nuestra página es www.octa.com.mx. Ahí también van a tener acceso a nuestras redes y van a poder inscribirse también en los talleres. Si tienes algún proyecto que quieras desarrollar, también somos arquitectos, diseñamos y construimos con diferentes técnicas. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Saludos y nos vemos pronto. Gracias, gracias, bye.